Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? La verdad que es un gusto, un placer poder compartir este tiempo en la radio con amigos, acá en la familia de Vencedores. Y la verdad que me siento honrado por la invitación para compartir esta pequeña reflexión. Vamos a tratar de ser lo más conciso y ir al grano. Hay un tema que me venía sonando, es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? No quiero pecar de soberbio en tratar de abarcar este tema porque entiendo que hay muchos campos que se dedican a esto, ¿no es cierto? Como la medicina, la psicología, la psiquiatría y todos estos campos no tienen una respuesta en el sentido del origen, el origen del punto de partida de lo que es la ansiedad, pero sí ofrecen diferentes tipos de resultados y soluciones, desde medicamentos, tratamientos, dietas, depende del campo que va a tratar el tema, ¿no es cierto? Y me pareció interesante también a mí, ¿por qué no abordarlo desde el punto de vista de la religión, ¿no es cierto? De la fe, de lo que nosotros creemos, que al final de cuentas me parece que tendría que ser el campo más importante o el campo madre, por decirlo, la raíz de todo, y después vemos lo que el ser humano con sus propios recursos puede llegar a ser, que es totalmente válido también, ¿no es cierto? Pero bueno, no podía escaparme de recurrir a las definiciones de la palabra, ¿no es cierto? Como para ir entendiendo de qué se trata todo esto. Y encontré las primeras, acá vamos con algunas. Dice esta: estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Podemos llegar rápidamente a una conclusión que es la ansiedad es un estado de ánimo, ¿no es cierto? Acá lo está describiendo. Otra definición dice: angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, que no permite sosiego a los enfermos. Esa ya es como que va perfilándose para un lado y ya está siendo un poquito más específica, ¿no es cierto? Esta definición. Nos está diciendo que es una angustia. La angustia, como dijimos en la definición anterior, es un estado de ánimo. Dice que suele acompañar muchas enfermedades, diferentes tipos de enfermedades. Acá dice, en particular a ciertas neurosis. Perdonen mi ignorancia, yo tuve que buscar en el diccionario la palabra neurosis para traer un poquito de luz a esto. Y encontré, fíjense qué curioso, el significado de la palabra neurosis. Dice, trastorno que tiene una evolución crónica o recurrente, que no produce pérdida del contacto con la realidad como la psicosis. Acá ya está separando dos cosas, ¿no es cierto? La psicosis ya te aleja totalmente de la realidad, ya estás ajeno totalmente. Sin embargo, la neurosis, no, vos tenés contacto con la realidad. Si un trastorno es un tipo de trastorno que es recurrente, ¿no es cierto? Y ya nos vamos acercando un poquito más. Otra definición también dice, es preocupación, miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración, sensación de cansancio. Y acá ya estamos entrando un poquito más en las consecuencias, ¿no es cierto?, de la ansiedad, y desde la ansiedad se derivan varias enfermedades, como son el TOC, ¿no es cierto?, y otros diferentes tipos de ramas, que ya desde el pensamiento, desde lo que uno siente, afecta el comportamiento y perjudica nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Quiero dar dos ejemplos, o tres si llego, sin dar nombres, ni fechas, ni nada por el estilo, pero casos certeros, ¿no es cierto? Una persona compra un boleto de viaje para subirse a un avión, hacer un viaje de trabajo, está todo perfecto, normal. Cuando llega el momento de abordar el avión, siente como que se le nubla todo por completo, empieza a transpirar y tiene que retirarse del lugar.
Es algo que lo domina. En esa situación descubrió ese trastorno de ansiedad. O sea, otra situación, y fíjense qué importante, ¿no? Y cuánto desconocemos nosotros de esta máquina que es el ser humano, ¿no es cierto? En cuanto a lo neurológico, al pensamiento, al alma. Otra situación, otro ejemplo de una persona que, bueno, se sientan a un restaurante, piden un plato de comida, disfrutan la comida, le preguntan, ¿de qué era este plato? No, este plato era tal, 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 con salsa de camarones. ¿Cómo salsa de camarones? Se da cuenta, la persona era alérgica y empieza a sentir síntomas y síntomas y síntomas de la alergia. Se arma un revuelo, llaman a los cocineros y todo eso, vienen el cocinero y entre todo eso le dice, no, bueno, les pido disculpas porque en realidad a este plato justo me olvidé de ponerle la salsa de camarón. Y la persona tenía esos síntomas de la alergia. Y conozco de otro caso, que insisto de vuelta, no voy a decir nombre, ni fecha, ni nada por el estilo, para no hacerlo tan largo, pero de personas que le han mal diagnosticado una enfermedad, tuvieron todos esos síntomas, murió esta persona, y cuando le hicieron la autopsia, no tenía nada. La verdad que es el ser humano es... con todos los años que tiene, ¿no es cierto?, de evolución, los años que tiene el ser humano en la Tierra, en el planeta Tierra, cómo desconocemos muchas cosas, ¿no es cierto? Cómo hay muchas cosas que no conocemos del funcionamiento de esta máquina que la creó Dios, ¿no es cierto? No podemos ni siquiera controlarlo. Y yo me aventuré, de corajudo que soy, de cara rota en este sentido, en poder establecer una definición con mis propias palabras, así que sepan disculpar. Y puse lo siguiente: tanto la ansiedad como la tristeza, la alegría, la ira, la tranquilidad, son parte del ser humano. Todos en algún momento de la vida nos tocó atravesar varios de ellos. Claro, yo tampoco era muy iluminado lo mío, solamente tuve que atar algunos cabos de las definiciones que estaba buscando y me di cuenta que era un estado de ánimo y que en realidad es una característica de cada uno de nosotros, del ser humano. Nosotros portamos dentro de nosotros las emociones, los sentimientos, no lo podemos negar, no lo podemos negar. A nosotros en algún momento de la vida nos ha quizás gobernado la tristeza, la angustia, la alegría, la ira, el dolor. Es inevitable, es parte de lo que nosotros somos. Otra y última definición que encontré, y muy parecida a la mía, se copió de mí dice, la ansiedad es una emoción común que todos experimentamos en algún momento. Es una respuesta natural a situaciones externas y peligrosas, y se manifiesta con una sensación de nerviosismo, preocupación o inquietud. Muy parecida a la definición que abordé recién hace un instante. Y con todo esto yo me preguntaba, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Porque claramente es algo que no podemos escapar. Ya nacemos nosotros y venimos con esas características, el ser humano, ¿no es cierto? Y la ansiedad, este miedo, este temor, es algo que tenemos que hacer, que tenemos que lidiar. Nosotros tenemos que convivir y seguir adelante con todo esto. Un pequeño paréntesis, a mí me gusta un poco el mundo del coaching, ¿no es cierto? Porque es algo que hace tiempo que está de moda y claro, ¿en qué consiste? Consiste en superación personal, desarrollo personal, enfocado desde la persona, desde lo económico, desde lo sentimental. Pero me estaba remontando también que todos los que se meten en el mundo del coaching recurren siempre a una persona que estuvimos nombrando hoy, a Sócrates, como uno de los primeros coach, incursionando en este tema por su forma de enseñar, que era muy curiosa para el momento y para la época. Estamos hablando del primer coach, el 400 antes
de Cristo, ¿no es cierto? Y claro, ¿cuál es la frase que todo el mundo conoce de Sócrates? Solo sé que no sé nada. Y es lindo cuando alguien tiene algún interés por algún campo, alguna disciplina, algún deporte, y le pica esa curiosidad y empieza a tirar del hilo del ovillo y se da cuenta que es un ovillo impresionante. Y decís, bueno, solamente esta disciplina, solamente este campo, este deporte, solamente es tanto, y a medida que más vas estudiando y más vas descubriendo, más te das cuenta que en realidad no sabes nada, porque es solamente de una cosa mínima en esto infinito que nosotros tenemos para abordar, que es el mundo, la creación, Dios, todo lo que nos rodea. Entonces, una de las personas que es el referente del coaching, de la superación personal, te está diciendo él que con todo lo que sabe, no sabe nada. Y yo me atrevería a decir, porque a mí me gusta otro coach que es un poquito más viejo. Nos remontamos quizás 500 años atrás, 500, 400 años atrás, en el año 900 antes de Cristo, más o menos. Esta persona tiene una historia muy linda porque es casi como un cuento, ¿no es cierto? Tiene fama y tiene reputación de ser una de las personas más sabias de la Tierra, que ni hubo, ni como él, ni antes ni después. Una persona tremenda en sabiduría. Casi el relato de su vida, de que él hereda un reino impresionante, consolidado y con mucho dinero ya acumulado para emprender obras públicas que lleva adelante. Y en un sueño que tiene se le aparece Dios y le dice, bueno, ¿qué querés que haga? Así casi como diciendo, aparece un genio y pedime un deseo. Y esta persona le pide sabiduría. Y Dios automáticamente le responde, bueno, por cuanto no me pediste esto, el otro, yo te voy a dar todo lo demás y te voy a dar la sabiduría como nadie ha tenido. Y él se cansó de escribir salmos, proverbios, y escribió un libro muy lindo que a mí me gusta mucho, que se llama Eclesiastés. Y en el capítulo 11, en el transcurso de 6 versículos, repite 4 veces la misma frase. En el versículo 2 dice, reparte a 7, reparte a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. El versículo 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra del Dios, el cual hace todas las cosas. Y nos da otro consejo en el versículo 6, dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál será lo mejor, si lo uno o lo otro, o si ambas cosas. Entonces, Salomón, hace 900 años atrás, antes de Cristo, la persona más sabia del planeta que jamás haya existido, se daba cuenta con toda su sabiduría, después de haber escrito salmos, proverbios en cantidad, que no sabía nada. Y él te decía, haz esto, aquello, emprende, vamos, porque no sabes lo que va a pasar. Y el punto de partida, me animo a decir, de la ansiedad es la falta de conocimiento y se origina con un pensamiento. Acá escribí una frase para explayarme un poquito en este tema y puse lo siguiente: el hecho de pensar que existe la posibilidad de que algo malo pueda suceder como consecuencia de la decisión que tomamos y de la situación por la cual estamos atravesando. Como punto de partida de la ansiedad, un pensamiento. Ese pensamiento que se nos viene a nosotros, que nos da esa alternativa de si podemos vislumbrar un escenario y un resultado de que algo malo nos puede llegar a pasar, en base a la decisión que nosotros tomamos y en relación a la situación que nosotros estamos atravesando.
Y tengo 3 ejemplos y quiero tratar de ser lo más ágil posible. Vamos a ir con uno, vamos a ver si llego con los otros ejemplos. Se me venía a la mente Esther. Esther, cuando se entera que Naamán había decretado, había armado todo un artilugio ahí y le había hecho al rey decretar el homicidio de todos los judíos. Y aparece Mardoqueo y le dice, tenés que intervenir, tenés que hacer algo. Tenés que hacer algo porque vamos a morir todos. Y en ese momento no era fácil acceder al rey, por más que sea la reina, podía peligrar su vida, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Esther le dice, bueno, hagan una cosa, juntan a todos los judíos de la zona de Azusa, pónganse en ayunar, yo voy a hacer lo mismo con las doncellas, igual me voy a presentar. Y que sea lo que Dios quiera, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Que sea lo que Dios quiera. Ella no sabía, así como Sócrates decía que él no sabía nada, así como Salomón decía que no sabía nada de lo que iba a pasar. Y ella decía, no sé lo que va a pasar. Y ella estaba puesta en una situación extrema, en una situación que le podía haber generado temor, que le podía haber generado estrés, que le podía haber generado un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el relato que se encuentra en el libro de Daniel con Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando tienen que rendirle culto a la estatua que hace Nabucodonosor y ellos no doblan sus rodillas delante de él. Y Nabucodonosor le dice, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están arrodillando? Y ellos dicen, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto. El Dios al que nosotros servimos nos puede librar de tu mano, del horno, del fuego, de Nabucodonosor, del rey que venga, nos puede librar. Y si no, yo digo, ¿cómo y si no? ¿Cómo y si no? Digo que estamos todos locos, ¿cómo y si no? No sabían, ellos no sabían qué es lo que iba a pasar. Sí sabían que Dios es todopoderoso, pero no sabían lo que iba a pasar. El resultado de como otras historias que se me venía a la mente, pero la vamos a dejar ahí, para cerrar con esto, me quiero remitir a Pedro. Me quiero remitir a Pedro en la barca. La tempestad, el mar, el viento, la lluvia, y por allá en medio de toda esa oscuridad, la persona de Jesús, caminando sobre el agua. Hay un punto en común con todas las cosas. Todos tenían que atravesar su Nabucodonosor, su rey Asuero, su Naamán, Joab, y tenía que atravesar sus amonitas, sus dificultades. Todos tenían que atravesar sus problemas. Y ninguno tenía la certeza de esa victoria ante el problema y ante la situación. Y lo que yo sentía, ¿no es cierto?, en mi corazón, quizás, claro, de la ansiedad, el punto de partida es el pensamiento que se nos origina en medio de toda esta situación que es totalmente catastrófica. Es el famoso día malo que habla el predicador, ¿no es cierto? Acuérdate de tu creador, los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. O sea que esos días malos van a venir. Los amonitas iban a ser la situación de Joab. Nabucodonosor iba a ser la situación de Daniel. Naamán iba a ser la situación de Esther. Y la tormenta era la situación de Pedro. Entonces, la única solución posible es tomar el riesgo y tomar una decisión. Como hizo Pedro, saltá de la barca. Saltá de tu barca.
Uno con sus conocimientos y con su experiencia puede decir, no, yo para mi vida la tengo todo bajo control. Yo voy a comprar mi madera porque yo sé qué tipo de madera necesito, la brea que necesito para armar mi barca. Yo soy experto, ingeniero en esto, puedo armar. Salís a emprender en medio del mar, el transcurso, tu vida, tu caminar. Pero en algún momento te va a sorprender una tormenta bien oscura, con un viento bien fuerte y frío y con una lluvia impresionante, donde se te van a quemar tus papeles y puede ser que tu barca se pueda hundir. Y es en ese preciso momento, en ese preciso instante donde aparece sobre el mar caminando el Señor Jesús. Y está en cada uno de nosotros tomar la decisión. Si nos hundimos en medio de la angustia, de la ansiedad, del dolor, de la preocupación, si nosotros pensamos que podemos tener todas las situaciones bajo control porque nosotros tenemos sabiduría, nosotros sabemos lo que hicimos, sabemos, yo salí con una brújula, yo tengo todo bajo control. Es el momento de renunciar a eso y pegar el salto. Sin saber, porque en el momento no vamos a saber nada. Pero la evidencia, lo que nosotros encontramos en este libro que nos narra todas estas historias, todas han salido bien. Pedro se tiró en los brazos de Jesús y fue la única forma de salir a flote en medio de la tempestad. Esther, junto con Mardoqueo, pudieron lograr la liberación del pueblo judío, liberación en el sentido de este decreto que apremiaba lo mismo con Sadrach, Mesac y Abednego. Y si no, dijo, no lo vamos a hacer igual. Ya había una decisión tomada. Yo me voy a tirar del barco. Yo me voy a tirar. Porque hay alguien del otro lado que nos está esperando, con los brazos extendidos.